¿Qué enfermedades visuales no pueden esperar? ¿Qué lesiones y trastornos oculares requieren intervención urgente y no demorable? Hoy te lo cuento. Ocularis, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 4 de abril de 2026. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 4 de la 10ª temporada correspondiente al mes de abril de 2026. El tema principal de hoy no va a ser monográfico de una enfermedad concreta, sino que vamos a recorrer un poquito por encima lo que son las enfermedades urgentes, las urgencias oftalmológicas, y también vamos a separarlas un poquito de cómo de urgentes son. Dentro de que no vamos a hablar de las no urgentes, nos vamos a enfocar en urgentes y graves, pero dentro de ellas hay todavía de más graves a menos graves. Pero antes, en la sección de noticias e investigación, vamos a hablar de miopía, como no, pero esta vez relacionándolos con la dieta, cómo nuestra alimentación podría ser que influyera en la miopía, concretamente en la miopía de los niños y adolescentes. Y para finalizar, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar del ángulo capa, una característica que tiene que ver con la exploración ocular, un hallazgo que encontramos que está relacionado tanto en el ámbito del estrabismo y la motilidad y los movimientos oculares, como en el ámbito de la cirugía refractiva, de las operaciones para quitar las gafas, los defectos de graduación, y que a veces no está bien entendido. Hoy vamos a explicarlo de forma fácil para que se entienda. En esta sección de noticias vamos a hablar, como decíamos al principio, de la miopía, como es un tema de moda que no hace más que salir, pero en este caso, en vez de analizar un nuevo tratamiento intervencionista con sus riesgos y tal, vamos a hablar de factores de riesgo, factores protectores, en este caso hablando de la dieta. El artículo que he traído hoy, dejaré el enlace en las notas del programa, es un artículo que salió hace poco, en diciembre del año pasado, en diciembre de 2025, y se ha publicado en la revista British Journal of Ophthalmology. Y se titula así: Dietary Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids as a Protective Factor of Myopia, The Hong Kong Children Eye Study, que viene a decir cómo una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados omega 3 como factor protector de miopía, el estudio ocular de niños de Hong Kong. Y es un estudio que viene a estudiar cómo puede afectar la dieta en niños de una etnia concreta. Este estudio se hizo en Hong Kong, lógicamente, y estudian cómo la dieta que llevan esos niños, lo hacen con una especie de encuesta, y entonces valoran un poco lo que comen estos niños y adolescentes y cómo evoluciona su miopía. Va midiendo la miopía con diferentes factores, lo que es el propio refractivo, las dioptrías, cómo le va avanzando la miopía en dioptrías en ese periodo, y también van midiendo otras medidas más objetivas o más anatómicas relacionadas con esto, como
La longitud axial, lo que mide el ojo de adelante y atrás. Sabemos que la miopía es un crecimiento en este sentido, el ojo se alarga y entonces miden en milímetros este alargamiento. Hay que tener en cuenta que no es un estudio intervencionista, no están cogiendo dos grupos y van cambiando las dietas a uno o a otro grupo, sino que hacen un estudio de lo que comen esos niños, hacen una serie de encuestas y valoran pues, la cantidad de tipo de ácidos grasos que están comiendo estos niños a través de estas encuestas. También el estudio intenta coger variables que ya se saben que tienen influencia y intentan separarlo como factor que no sea un factor oculto que pueda dar resultados significativos. Digamos que están buscando que la edad, el sexo, el índice de masa corporal, como de obeso, de delgado es el niño, la historia familiar de miopía, todos esos factores los intentan controlar para que no nos confundan y nos den información errónea. Y al parecer encuentran que lo que comen, concretamente el tipo de ácidos grasos, el tipo de grasa, el tipo de lípidos que hay en la dieta, encuentran que sí que afecta el desarrollo de la miopía. Concretamente los famosos omega 3, que ya lo hemos oído de otros sitios como los ácidos grasos buenos, por decirlo así, lo encuentran como factor protector y luego los ácidos grasos saturados como factor de riesgo de la miopía. Antes de pensar que, bueno, que ahora con la dieta vamos a curar la miopía, comiendo bien o tomando unas pastillas, esto va a ser lo que va a frenar la miopía, una serie de precauciones preliminares antes de interpretar de forma excesivamente optimista o excesivamente intervencionista los resultados de este estudio. Este es un estudio, vamos a llamar preliminar, en el sentido de que no está muy replicado. Estamos hablando de una etnia muy concreta, con lo cual no podemos extrapolar directamente a otro tipo de población. Este estudio está hecho en Hong Kong, etnia básicamente oriental, China por decirlo así, siendo no muy políticamente correcto, pero bueno, leyendo un poquito los informes cada vez más preocupantes de que hay mucho fraude, cada vez más fraude y estudios de mala calidad que se hace en general. Esto es una tendencia global de todo el mundo, pero concretamente los estudios que vienen de China, universidades chinas o afines, e incluso más fraude científico que en otros sitios, hay que tomar todos estos estudios preliminares con muchas reservas hasta que no se repliquen más, se repliquen en otras etnias, en grupos étnicos más parecidos a los europeos y en otros sitios, etc. Pero aparte de todas estas precauciones, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de tomar suplementos vitamínicos o suplementos nutricionales. No estamos diciendo de que tomándote unas pastillas de omega 3 esto vaya a ser beneficioso y te va a frenar la miopía. No. Que estemos hablando de que estos estudios dicen que el omega 3 es beneficioso y los ácidos grasos saturados son factores de riesgo, no quiere decir, por mucho que lo parezca indicar, que sean exactamente estas moléculas y que por tanto no podemos inferir ni mucho menos que un suplemento nutricional que aporte más omega 3 vaya a tener un beneficio alguno. No. Hay que tener en cuenta que este omega 3 está estudiado que viene como parte integral de productos saludables. Estamos hablando de que si en la encuesta pone estos jóvenes están tomando más omega 3, significa que están tomando más frutos secos, más pescado azul, es decir, alimentos saludables, y que los niños que están tomando ácidos grasos saturados y tienen más riesgo de miopía, están tomando más ultraprocesados, etcétera, productos menos saludables. Por tanto, estas moléculas igual no son agentes directos, no son factores directos de riesgo o factores de protección, sino que estas moléculas pueden ser marcadores indirectos de dietas más sanas o menos sanas. Así que al margen de ciertas limitaciones de la relevancia clínica, luego hay que fijarse la fortaleza. Dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es un factor de riesgo o es un factor protector? ¿Hasta qué punto implica que aumente y disminuye el riesgo? Al final es ir a ver la noticia, ver estos factores, los odds ratios, estos números, hasta valorar en qué punto puede afectar. Pero además de eso, antes de meterse en esos números, hay que entender que aunque están hablando de ácidos grasos, que si omega 3, que si los saturados y tal, esto es una cosa como muy indirecta. En el fondo están diciendo que niños que tienen un perfil dietético más sano, parece ser, ya veremos la relevancia clínica que tiene eso, parece ser que tienen menos miopía y los niños que tienen una dieta menos sana parece que tienen más riesgo de miopía. Todo eso entre comillas. En cualquier caso, y con todas las limitaciones del estudio, si acaso esto indicaría que nos aconseja una dieta sana, con lo cual, pues
pues ni tan mal. No es como otros estudios que estamos hablando de tratamientos intervencionistas, tratamientos que no queda claro si funcionan a largo plazo, que tienen sus riesgos. Aquí este estudio, como mucho, no estaría recomendándonos que tomemos pastillas de omega 3, sino que llevemos una dieta sana. Entonces, bueno, pues recomendar una dieta sana siempre va a ser bueno, si no para los ojos o para la miopía, para otras cosas. Con lo cual, podemos aceptarlo con todas estas reservas. Y si luego de aquí a un tiempo se demuestra que este estudio no se replica de forma independiente o no tiene ese efecto en una etnia fuera de esta etnia oriental, bueno, estamos aconsejando una dieta sana, teniendo en cuenta que no estamos prometiendo realmente reducciones de la miopía concretas y reales, sino simplemente estamos, lo mismo que la exposición a la luz solar tiene una evidencia mucho más grande, y eso sí que puede frenar la miopía, y tenemos más números y tenemos más evidencia para eso. Lo de la dieta sana, bueno, parece que la investigación está empezando a indicar esto. Veremos ya de aquí a un futuro si se sigue reforzando esta hipótesis, pero indicar o recomendar dieta sana siempre va a ser algo positivo. El tema monográfico de hoy, el tema largo de hoy, consiste en hablar de las urgencias visuales o urgencias oftalmológicas. Hay que tener en cuenta que este tema es muy difícil de hablar porque en cada sitio, pues lo que se clasifica como cosa urgente de que hay que ver pronto o tarde depende de las peculiaridades concretas de ese sitio, de ese hospital, de esa clínica, de ese centro donde nos van a atender. Depende de muchísimas cosas que nos atiendan cierto tipo de problemas antes o después. Y lo de que sea demorable, pues también es que son criterios muy relativos, depende de costumbres, de tradiciones y muy, muy importante de la disponibilidad que tenemos de diversos profesionales o diversos tipos de tratamientos. Así que generalizando mucho y sin tomar este listado que he hecho como algo totalmente definitivo, me voy a fijar en enfermedades relativamente frecuentes y vamos a dividirlo en urgencia relativa, en patologías o problemas realmente urgentes y problemas muy urgentes. La urgencia relativa significa que es una cosa urgente, que lo tenemos que movilizar, pero muchas veces no es algo que necesitamos hacerlo dentro de unas horas, sino que igual se puede demorar algún día, de un día para otro o algo así. Como digo, esta lista podría ser mucho más amplia de lo que voy a decir, pero me voy a enfocar en lo que pueda haber más consenso y también me voy a enfocar sobre todo en las cosas graves. Entonces, dentro de esta categoría de urgencia relativa, tengo puesto primero el desprendimiento de retina y segundo la neuritis óptica, la inflamación del nervio óptico. ¿Qué es el desprendimiento de retina? Ya hemos hablado otras veces de esto y significa que la retina, la capa más interna de nuestro ojo, donde están los receptores de luz, los conos y los bastones y luego muchas neuronas, la parte del ojo que transforma la imagen luminosa en señal biológica, se desprende. Esa es una telita que está aplicada en la zona interior y se suelta, se despega y entonces comenzamos a perder vista, depende de lo grave que es el desprendimiento de retina. Es urgente porque en cuanto se desprende la retina, la zona de la retina que está desprendida, esas células, esos fotorreceptores, esas neuronas comienzan a deteriorarse. Y si pasa mucho tiempo, esas células ya no son viables, empiezan a perder función. Con lo cual, si esperamos mucho tiempo, esperamos días, esperamos semanas, esa retina ya no va a funcionar bien, incluso aunque luego lo arreglemos. Si operamos un desprendimiento de retina después de varias semanas, por ejemplo, y aunque consigamos lo que se llama resultado anatómico correcto, es decir, la retina la hemos vuelto a colocar en su sitio, anatómicamente ya no está desprendida, sino está pegada en su sitio, pues hay células que se han deteriorado, hay células que se han muerto y no hemos recuperado la función visual. Aparte de eso, cuando dejamos el desprendimiento de retina más tiempo o mucho tiempo, se produce lo que se llama fibrosis. Se produce una reacción fibrosa como cicatricial en esa retina desprendida y hace que la retina se pliega, se frunza, se queda como pegoteada entre ella y luego a veces no podemos
colocarla en su sitio, bien, se complica mucho la cirugía. Es decir, cuando operamos un desprendimiento de retina crónico, que tiene lo que se llama eso, proliferación fibrosa, la cirugía es mucho más difícil. Entonces, hay muchos motivos por los que operar un desprendimiento de retina cuanto antes. Porque el resultado visual es mucho mejor y porque la cirugía tiene más tasa de éxito y menos riesgo de redesprendimiento, que la retina se vuelva a soltar, se vuelva a desprender después de la operación. Con lo cual hay que operarlo cuanto antes mejor. ¿Eso significa que hay que operar en el momento? No. De hecho, raramente se opera en el momento. Pero no porque no le venga bien al ojo, sino al ojo, bueno, cuando antes se coloque mejor, sino porque es una cirugía que muchas veces no se puede hacer de forma urgente. Lo que intentamos es movilizar los medios hospitalarios normalmente, para operarlo, porque muchas veces necesitamos anestesista o equipo de anestesia, necesitamos cierto tipo de pruebas previas, un preparatorio, necesitamos, muy importante, un hueco en quirófano. No todos los cirujanos oftalmólogos pueden operar, sin tener que ser cirujanos de retina, hace falta un equipo especial, no un equipo solo de urgencias, sino, bueno, pues hace falta un aparato especial que es el vitreotomo, una serie de equipamiento, de lo que es recursos materiales, de personales, o sea, de un equipo especial, y normalmente no se opera en el mismo momento. Raramente puede ser que pues justo vengas a primera hora de la mañana y haya un hueco. Eso depende, Diego, mucho de los hospitales, de las clínicas. Si te ven por la tarde, por la noche, raramente te operan ese día. Se intenta operar cuanto antes, pues de un día para otro, pero a veces hay que esperar 2 o 3 días. A veces se espera más días. Y solo por tener información, el grado de urgencia de operar un desprendimiento de retina puede variar significativamente de unos países a otros países. La otra patología, la otra enfermedad que he metido dentro de este grupo de urgencia relativa, de hay que atenderlo pronto, pero no hace falta que sea el mismo día, es la neuritis óptica, la inflamación del nervio del ojo. Aquí no estamos hablando de un problema anatómico que se ha soltado la retina, por ejemplo, sino estamos hablando de otra estructura del ojo. Muchas veces no afecta siempre o no solo a una estructura que está dentro del ojo, sino hablamos del nervio óptico, que es el nervio que va del ojo hasta el cerebro, el cable que lleva la información visual desde el ojo, desde la retina, hasta el cerebro. El nervio óptico puede tener una serie de enfermedades, pero una de ellas es la inflamación, una inflamación que casi siempre es de causa no muy bien conocida, lo que llamamos causa idiopática, de causa más o menos desconocida, pero relacionado con enfermedades autoinmunes de tipo, sobre todo, la esclerosis múltiple y enfermedades similares. La neuritis óptica, el tratamiento de la neuritis óptica también puede ser controvertido en cierto sentido, porque el hecho de poner el tratamiento cuanto antes no siempre queda claro que vaya a mejorar el pronóstico a largo plazo. Sin embargo, casi siempre se trata. Se trata, sobre todo las que tienen unas visiones bajas, eso hay menos discusión. Las que tienen mejores visiones, puede haber algo de controversia. En muchos sitios se tratan todas, en otros sitios, cuando la visión es relativamente buena, pues no se trata. En cualquier caso, aunque haya que tratarlo, el tratamiento de esta neuritis óptica muchas veces no queda en manos del oftalmólogo como tal, porque se considera que es una enfermedad neurológica, se ha inflamado un nervio y no se está inflamando el ojo como tal. Y muchas veces el tratamiento es del neurólogo, incluso del internista, a veces hace falta ingresar. Eso era sobre todo antes, ahora cada vez se utiliza más tratamientos sin ingreso, se utilizan dosis grandes de antiinflamatorios orales o intravenosos. Antes casi siempre era ingreso y tratamiento intravenoso, ahora se puede hacer sin ingresar y con tratamientos orales, pero a dosis parecidas, o sea, a dosis grandes de corticoides, de medicamentos parecidos a la cortisona, para producir un efecto antiinflamatorio intenso y rápido en el nervio del ojo. Lo mismo, si viene una persona a las tantas de la mañana con un diagnóstico de neuritis óptica, ¿hay que hacerlo cuanto antes? ¿Cambia el pronóstico? No mucho. Y a veces el diagnóstico es difícil por una serie de causas. Cuando hablé de la neuritis óptica, también hablaba de que el diagnóstico no siempre es tan fácil, porque el paciente pues, le puede doler el ojo o la zona detrás del ojo o la zona de la cuenca del ojo cuando mueve los ojos. Ha perdido vista, tiene síntomas de que le han cambiado los colores o cambiado el tipo de iluminación, lo ve todo como más oscuro y más borroso. Se puede objetivar una pérdida de visión o una pérdida del campo visual, y sin embargo la exploración ocular es normal, con excepciones, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de las pupilas se puede afectar,
pero tú cuando exploras el ojo no se ve ninguna lesión, porque la inflamación suele estar en la parte del nervio que está detrás del ojo. Con lo cual, si exploras el ojo, pues no le ves nada. El paciente ha perdido vista, tiene otros síntomas, pero la exploración ocular es normal. Con lo cual, depende de cuándo venga el paciente, el diagnóstico a veces no es tan fácil. Hay que hacerle más pruebas o a veces en urgencia no se puede diagnosticar, hay que citarlo en la consulta de oftalmología y verle más. ¿Y este retraso del diagnóstico de un día para otro día cambia el pronóstico? No. De todas formas, sigue siendo una urgencia relativa, en el sentido de que si sospechas una neuritis óptica o hay una causa de pérdida de visión y no sabes la causa, y puede ser una causa urgente, hay una sospecha de este problema del nervio del ojo, no lo citas para 2 o 3 semanas. Es una cosa que hay que verle relativamente urgente, aunque no hace falta solucionarlo en ese mismo día. Con lo cual, aquí tenemos una muestra de lo que serían urgencias relativas. Y me he puesto cuadros graves o potencialmente graves, un desprendimiento de retina, una neuritis óptica, pueden afectar mucho al pronóstico visual o no, pueden quedar muy bien ambas cosas. Un desprendimiento de retina después de la operación puede quedar fenomenal y lo mismo una neuritis óptica puede acabar con unas visiones muy buenas, pero no siempre. Entonces he puesto casos graves donde no podemos dormirnos en los laureles, no podemos verlo en varias semanas, pero tampoco hay que solucionarlo en el mismo día. Quitando esto, hemos dejado ya esta urgencia relativa y ahora vamos a enfermedades que vamos a llamar urgentes, que no se pueden demorar mucho, no más que unas poquitas horas, vamos a decirlo así. Y nuevamente aquí en la lista podemos meter más de las que voy a explicar ahora. Voy a quedarme en los casos más frecuentes que más vemos en la clínica. Hablamos de una queratitis. Queratitis es una inflamación de la córnea, pero aquí estoy hablando sobre todo de las queratitis infecciosas, de una infección en la córnea. También, por supuesto, hemos hablado en el podcast estas infecciones de la córnea o estos abscesos o estas queratitis pueden ser bacterianas, pero también puede ser por hongos, por virus, etcétera. Sobre todo las bacterianas requiere un tratamiento urgente, no hay que demorarlo. Se puede demorar 1 hora, 2 horas, pues, al final lo ves cuando puedes, pero cuanto antes se vea mejor, porque cuanto antes se ponga el tratamiento, mejor, sobre todo en los casos, bueno, los virus también, hay casos de virus de herpes que son casos muy, muy dramáticos, también hay casos de hongos, lo cual es que es menos frecuente, los hongos se ven menos, hay casos de amebas, hay muchos parásitos, pero concentrándome en el caso más frecuente, las infecciones de la córnea más frecuentes son por bacterias y las queratitis, las infecciones por bacterias pueden ir muy rápido. Entonces, pues puedes encontrar una infección de medio milímetro que no afecta al centro, que si la coges a tiempo va muy bien, pero en unas horas eso puede crecer y ya no es 1 milímetro, sino son 2 o 3 milímetros. No es que crezca de 1 milímetro a 3 milímetros en 2 horas, pero hay que cogerlo cuanto antes, porque el tratamiento, cuando se lo administras a tiempo, el pronóstico visual puede mejorar muchísimo. Y si lo dejas pasar de un día para otro día, la cosa puede complicarse. Por eso hay que tener cuidado cuando tenemos un ojo rojo o molestias y no hemos explorado bien la córnea. No hay que intentar no confundir cuadros más leves como una conjuntivitis a cuadros más graves como una queratitis. Si una queratitis, una infección en la córnea, se piensa o se mal diagnostica o se supone que es una conjuntivitis y damos largas, bueno, pues nada, pones un tratamiento que no es lo adecuado, esperas varios días y para cuando viene la queratitis ha empeorado mucho. Entonces, eso sí que no debería pasar. Entonces, la queratitis sí que es un tratamiento, no es de urgencia relativa, es una cosa urgente. El problema de la queratitis es, como siempre, diagnosticarlo. En este contexto pasa lo mismo con una uveitis. Uveitis es una inflamación, pero ya no de la córnea, sino del interior del ojo. Concretamente, por particularizar en lo más habitual, las uveitis anteriores. Eso es una inflamación del interior del ojo, pero de la parte de adelante. Lo que estamos hablando es el iris y las estructuras cerca del iris, lo que llamamos cuerpo ciliar sobre todo. Esta inflamación interior del ojo, estas uveitis anteriores, quizá no es tan urgente como la queratitis bacteriana, pero también es una cosa urgente, porque una uveitis pasadas unas horas pueden producir complicaciones en los ojos y sobre todo las uveitis graves, intensas, cuanto antes nos empezamos a tratar, menos complicaciones van a tener. Con lo cual, queratitis, uveitis, muy importante. Y la tercera inflamación relacionada, menos frecuente que las otras dos, es una escleritis, sobre todo las escleritis graves. ¿Qué es una escleritis? La inflamación de la esclera. La esclera es lo blanco del ojo.
con lo cual estamos hablando también de una inflamación no tan profunda como la uveitis. Cuando hablamos de escleritis, como siempre, lo más frecuente es la escleritis anterior. Estamos hablando de que se nos inflama lo blanco del ojo, pero esa parte visible, lo que hay debajo de la conjuntiva. Mucho más raro que la queratitis, mucho más raro que la uveitis. O sea, esta escleritis es lo menos frecuente de estas 3 inflamaciones que hemos hablado, pero la escleritis, sobre todo las escleritis graves, muy raras, también hay que diagnosticarlas y tratarlas pronto porque tiene riesgo de perforación. Si se inflama esa pared externa del ojo, la esclera, la esclerótica, lo blanco del ojo, que es la pared más rígida, más fuerte del ojo, si se inflama en una zona y es una inflamación grave, se puede perforar el ojo por ahí. Muy raro, pero en cualquier caso este tipo de escleritis hace falta un tratamiento urgente. Por suerte no es tan difícil de que pase desapercibido porque suele tener un dolor importante. Y dejando estas 3 inflamaciones, pero dentro de estas patologías urgentes, estas enfermedades urgentes, están los problemas en la retina, no inflamatorios, sino los desgarros o los agujeros en la retina. ¿Por qué? Porque un desgarro o un agujero puede producir desprendimiento de retina. Esto es interesante porque el problema grave, que es el desprendimiento de retina, lo he explicado antes, lo que sería una urgencia relativa. Mientras que aquí, cuando hay un desgarro o un agujero, lo considero una urgencia más urgente, por decirlo así, aunque es menos grave. O sea, si tienes el agujero, que es la lesión predisponente, estoy diciendo que es más urgente o que es menos demorable que cuando ya se ha desprendido de la retina. ¿Por qué es esto? Bueno, porque cuando ya se ha desprendido de la retina, ya no lo puedes solucionar en consulta y hay que ir a quirófano, pues sí, cuanto antes mejor, pero tienes que movilizar el quirófano y posiblemente no lo puedes hacer un día por la tarde o, por ejemplo, pues viene un día y no hay quirófano y no puedes hacerlo el mismo día. Bueno, pues lo programas y lo haces en 1 o 2 días, pero no puedes hacer mucho más porque no lo puedes solucionar un desprendimiento de retina en la consulta, es más quirúrgico. Sin embargo, cuando tienes la lesión predisponente, un agujero, un desgarro en la retina, que eso puede producir un desprendimiento de retina, no vas a esperar 1 o 2 días, porque si esperas que venga mañana, igual ya viene con la retina desprendida y entonces el pronóstico empeora. Cuando ves un agujero o un desgarro, tienes que intentar tratarlo cuanto antes. Y normalmente en las consultas de oftalmología o en un gabinete de urgencias donde está preparado con láser, puedes tratarlo. ¿Cómo se trata? Pues lo que acabo de decir, con láser. Y eso sí que es urgente, no demorable, precisamente por eso. Si tú ves que hay un agujero y que ese agujero es de riesgo, puede desprenderse la retina, a corto plazo no vas a esperar 1 o 2 días, lo intentes dar el láser cuanto antes. Eso, como todo, a veces no se puede. A veces tú lo ves en urgencias y pues al oftalmólogo y lo puede ver en un gabinete de urgencias y no hay láser. Bueno, pues cuanto antes, pues si lo ves por la tarde, por la noche y no tienes capacidad para darle láser en ese momento, le das una serie de recomendaciones al paciente de quedarse quieto, poner la cabeza en una postura para intentar que ese agujero no produzca desprendimiento de retina y lo citas cuanto antes, pues al día siguiente por la mañana, a primera hora, cuando las consultas de oftalmología están abiertas o tienes acceso al láser. O sea que es una cosa que hay que intentar no demorarlo más de unas horas para que no evolucione a desprendimiento de retina. ¿Podríamos poner más patologías urgentes? Podría ser, pero esto, digamos, sería un buen ejemplo de patología realmente urgente. Pero nos queda otro más, otra categoría más que podemos llamarla muy urgente, o sea, ya es el top, que esto no puede esperar ni siquiera unas horas, o sea, es más grave todavía que una vitis o un desgarro espere un tiempo. Aquí es un tratamiento, vamos a decir, inmediato y no podemos esperar nada. Y aquí hablamos de urgencias quirúrgicas oftalmológicas graves, es decir, cosas que hay que meterse en quirófano sí o sí y que es más urgente que un desprendimiento de retina. Pues estamos hablando de lo que se llama perforación ocular, y aquí dentro del concepto de perforación hablo de penetración ocular o estallido ocular. O sea, son lesiones normalmente traumáticas, son traumatismos que pueden ser con objetos romos o con objetos punzantes o cortantes, que implica que se ha roto la integridad del ojo, es decir, ese corte penetra en el ojo. Y entonces el interior del ojo está en contacto con el exterior o se ha metido un cuerpo extraño dentro del ojo. Aquí no podemos esperar, ¿no? Bueno, mañana cuando venga bien, no. Esto requiere una cirugía urgente para reparar el ojo. Dejando esto, que sería la cirugía urgente por excelencia de la oftalmología, lo que no puede esperar, también hay otras patologías que se tienen que manejar en consulta, pero no admiten espera, no podemos esperar unas horas. El llamado glaucoma agudo. Esto es importante separar lo que es el glaucoma,
lo que entendemos como una enfermedad crónica que aumenta la tensión del ojo y lo vamos tratando pues con medicación, con gotas, a veces con pastillas, si no está controlado con cirugía. Es una enfermedad crónica. Y esto otro, aunque tiene el mismo nombre, es otra cosa diferente. Relacionado lógicamente porque tiene que ver con la tensión ocular, se lesiona la misma estructura. Estamos hablando de que la tensión alta del ojo puede afectar al nervio óptico. Pero el glaucoma agudo es otra cosa. El glaucoma agudo significa una subida de tensión muy alta, dramática, que no tiene que ver con los aumentos del glaucoma crónico y produce muchos síntomas, mucho dolor, otros síntomas generales en el paciente y si no se trata en unas horas, se produce un daño irreversible en el nervio del ojo. Aquí se recurren a una serie de medicaciones para bajar la tensión del ojo de forma aguda y depende de la causa, tratar la causa. A veces, o casi siempre, de forma tradicional, la causa del glaucoma agudo es lo que se llama cierre angular. Cierre angular significa que el ángulo del ojo se ha cerrado. El ángulo del ojo es el espacio que hay entre la córnea, en la zona periférica, y lo que hay desde la córnea, que es el iris. La córnea y el iris forman un ángulo y en ese ángulo se localiza la estructura de drenaje del líquido, lo que se llama trabeculum. Este drenaje significa que el humor acuoso, ese líquido, que es casi agua, que rellena el ojo, va circulando por el interior del ojo y se reabsorbe, se drena, sale del ojo por esta estructura en el ángulo entre la córnea y el iris. Si por lo que sea ese ángulo se reduce hasta cerrarse, significa que el iris se adelanta hasta que toca la córnea, con lo cual ese ángulo se ha cerrado y entonces el líquido no puede salir. Si no puede salir, significa que no hay circulación. El líquido, el humor acuoso, se produce en un lugar del ojo, pero no se drena. Entra pero no sale. Si entra pero no sale, la tensión sube mucho. ¿Hay más causas de glaucoma agudo? Sí, depende cómo lo definas, pero también existe la inflamación, una uveitis aguda, lo que llamas uveitis hipertensiva, puede producir tensiones muy altas, ¿no? Que podríamos también definirlo como glaucoma agudo. Pero el glaucoma agudo clásico, o el más drástico, el más grave, es lo que se produce por el cierre angular, lo que acabo de describir, que se cierra esa estructura, se pegan, hay contacto entre el iris y la córnea, y entonces la tensión del ojo sube drásticamente, en muy poco tiempo produce pérdida visual, mucho dolor, náuseas, vómitos, malestar general, produce muchos síntomas y además de que el paciente está muy mal y tenemos que resolverlo, esa tensión tan alta en muy poco tiempo, en muy poquitas horas, puede quitar muchísima visión, incluso dejar ese ojo visualmente que no funciona, prácticamente ciego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar el problema. Y cuando hay un glaucoma agudo, normalmente pues hay una serie de medicaciones que hacen que ese ángulo se vuelva a abrir. Ahora no voy a entrar en detalle. Podemos dedicar un episodio a hablar del glaucoma agudo, los glaucomas de ángulo cerrado, pero simplemente saber que existe esta enfermedad que es muy urgente, que produce mucho dolor del ojo, mucha pérdida visual del ojo. Por suerte, casi siempre solo afecta a un ojo, nunca. No se puede decir nunca, pero vamos a decir casi nunca afecta a los dos ojos a la vez, pero es una patología muy rara que a veces se puede confundir con otras enfermedades porque a veces produce más síntomas generales, a veces el dolor se irradia hacia atrás, puede producir mucho dolor de cabeza y mucho malestar general, con lo cual en estos cuadros, que además muchas veces se producen en gente mayor que no sabes, igual no se expresa bien o se encuentra mal y no se puede explicar bien. Cuando se produce ese tipo de dolores y malestar general, está bien mirar un ojo. Y si uno de los dos ojos está rojo y la pupila no se mueve, pues hay que un poco pensar, no sea que sea un glaucoma agudo. Nos quedan otras dos enfermedades que también son muy urgentes, que sería la endoftalmitis. La endoftalmitis es una inflamación del interior del ojo, pero en este caso una inflamación de todo el interior del ojo, no es de la parte anterior, ni media ni posterior, sino todo el ojo y además por una infección aguda. Habitualmente, casi siempre, por bacterias. La endoftalmitis es una de las cosas más graves que uno puede padecer en el ojo y casi siempre se producen en el marco de una cirugía. Después, en el posoperatorio más o menos inmediato, en los pocos días después de una operación de catarata, el más frecuente, porque la cirugía más frecuente intraocular, pero también puede ser después de una cirugía de
retina o de glaucoma, de lo que sea. Pero bueno, por frecuencia es habitual después de una cirugía de catarata. Es muy importante el diagnóstico precoz porque el tratamiento cuanto antes se comience, pues el pronóstico visual es mejor. Con lo cual, bueno, pues estos ojos rojos y dolorosos y pérdidas de visiones más o menos bruscas o agudas después de una cirugía ocular, por ejemplo de cataratas, hay que tener en cuenta que eso hay que vigilarlo. Y por último, la cuarta patología, la cuarta enfermedad dentro de este grupo de patología muy urgente es la celulitis orbitaria. Es la inflamación bacteriana, pero no del ojo, no estamos hablando de una endoftalmitis, sino de los tejidos que están rodeando el ojo, de la cuenca del ojo, de la órbita. Una celulitis, una inflamación de las células del tejido blando, del tejido que hay alrededor del ojo. Y no estamos hablando de la celulitis preseptal, que también sería una urgencia, bueno, relativa, pero esto es una urgencia muy urgente, por decirlo así, ¿no? Esta infección es una infección más interna, no es de la zona de los párpados, sino está profundo, alrededor y por detrás del ojo, y está muy próximo al cerebro. Es una infección que tiene una tasa de mortalidad, que si no tratamos esta infección, es la propia infección, puede progresar hacia el cerebro, entonces es grave y requiere de tratamiento intravenoso cuanto antes. Nuevamente también tiene sus criterios diagnósticos y ante una sospecha de una celulitis orbitaria, pues no podemos decir, bueno, no está claro, venga mañana y mañana le exploramos. Eso no podemos dejar esperar unas horas y reevaluarlo, eso hay que diagnosticarlo cuanto antes. Incluso ante la duda siempre es mejor poner tratamiento, aunque bueno, el diagnóstico una vez sospechado no es tan difícil. Aquí tenemos un pequeño esquema corto, no he querido abundar, empezar a hacer un listado interminable de enfermedades porque así no acabamos, sino una buena muestra de lo que son urgencias más o menos graves, las he dividido en 3 criterios, dentro de urgente, menos urgente, urgencia relativa, lo que llamamos una urgencia y luego una gran urgencia, lo que es muy urgente. Como lo he dicho al principio, esto varía mucho según el tipo de atención en cada hospital, en cada localidad y también varía según cada país. Hay que tener en cuenta que un factor fundamental es esto, la accesibilidad. Los oftalmólogos raramente están de guardia presencial. La mayor parte de los hospitales y sitios no están presencialmente, sino que están localizados. Y este tema de la accesibilidad muchas veces tiene que ver con los servicios de salud o las clínicas, el proveedor de salud, sea público o privado, que no quieren pagar por su presencial y tampoco a los médicos que están localizados tampoco quieren pagarlos para que den mucho servicio, no quieren pagarlos si tienen que venir presencialmente o no quieren pagar el servicio de que un oftalmólogo haga valoraciones tanto a distancia como presencial. Entonces, esto es un problema, ya lo lleva siendo desde hace unos años y será más problema en futuros años. Hay que tener en cuenta que esta explicación o esta descripción tampoco es que sea especialmente útil de cara a los pacientes. No puedo decir, bueno, pues en función de lo que he oído en el podcast y tal, esto que tengo es más grave, menos grave. Al final, muchas de estas enfermedades que he descrito dan dolor y ojo rojo. Y hacer el diagnóstico diferencial entre unas cosas graves o no graves, al final esto tiene que ser un médico, un oftalmólogo, el que pueda diagnosticarlos unas cosas y otras. Y al final también hay muchas cosas que dan dolor y ojo rojo y que son patologías no tan urgentes que no he hablado hoy de ellas. También es muy importante que esta clasificación que he hecho de urgencia tiene que ver con la gravedad y el problema que tiene en demorar la atención. Y no tiene que ver con la aparición brusca de la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad de nervio óptico que ya hemos hablado, los problemas de riego, las llamadas neuropatías ópticas isquémicas anteriores, que es como esos infartos de nervio óptico que ya hemos hablado. Es una enfermedad brusca y es una enfermedad de mal pronóstico, pero no tiene un tratamiento urgente. Y con esto pasa lo mismo con algunas oclusiones vasculares, las oclusiones, por ejemplo, venosas. Son problemas severos en el sentido de que ensombrece mucho el pronóstico visual, puedes tener esta enfermedad de forma brusca y vas a perder mucha visión con ella, puede ser. Pero es que no tiene un tratamiento urgente, muchas veces no tiene ningún tratamiento y otras veces el tratamiento que puedes ofrecer no es urgente, con lo cual
El hecho de ver una neuritis óptica anterior o una oclusión de una vena, el hecho de verlo súper pronto, cuanto antes, no aporta ningún beneficio al paciente, con lo cual no las he incluido aquí. Por supuesto, si viene de forma urgente y le diagnosticas, bueno, pues le das el diagnóstico cuanto antes. Pero el diagnosticarlo unas horas antes o el demorar el diagnóstico un día o 2 días no cambia el pronóstico. Con lo cual, por eso no las he incluido aquí. Que no quiere decir que no haya que atenderlas ni no hay que diagnosticarlas. Por supuesto que sí. Pero no se beneficia porque no tiene un tratamiento urgente que cambie las cosas. Y por supuesto, no he hablado de enfermedades agudas que ponemos tratamiento en el momento agudo, pero no son tan graves y que aunque hay que atenderlas en el momento o cuanto antes, porque es mejor para el paciente, el hecho de no ponerle tratamiento cuanto antes tampoco ensombrece el pronóstico visual. O sea, pueden ser agudas, pero no son graves. Ahora vamos a hablar de enfermedades graves, pero que no tienen un tratamiento urgente. Pues aquí estoy hablando de enfermedades agudas que tienen un tratamiento en el momento agudo, pero no son graves en el sentido de que si no pones el tratamiento no es tan perjudicial para el ojo. Hablo de conjuntivitis, de epiescleritis, incluso escleritis leve, que sí, claro, si ves ese tratamiento, si ves esa enfermedad en urgencias, la tratas. Pero si se demora el tratamiento, no estás produciendo un gran perjuicio. Eso no quiere decir que no haya que atender al paciente, simplemente desde criterios estrictamente médicos, si a una conjuntivitis no le pones tratamiento en un día, 2 días, 3 días, o incluso si no le pones ningún tratamiento, la mayoría de las conjuntivitis se curan solas. Entonces aquí no estoy diciendo que no haya que atenderlas, simplemente estamos clasificando a nivel médico lo que son urgencias que es importante atenderlas y el no atenderlas supone un perjuicio para el paciente. En esta última sección vamos a hablar del ángulo capa. Es una pregunta que he recibido que consiste en explicar y entender a qué nos referimos con el ángulo capa. Así, sin ningún contexto, parece que no tiene mucho que ver con la oftalmología. Capa es la letra griega, así que simplemente estamos denominando un ángulo con una letra. Así que tenemos que explicar bien el contexto porque el nombre no explica absolutamente nada. Es un tema que tiene que ver con la anatomía del ojo. Si entendemos el ojo como lo que es, como una estructura óptica, como una cámara oscura, como un sistema de lentes que proyecta una imagen en una superficie, entendemos que las lentes están en la parte anterior del ojo. La córnea y el cristalino son las lentes que proyectan la imagen que hay en el exterior, pues la proyectan en el interior, concretamente en la retina. Estos objetos, el sistema de lentes, córnea, cristalino y retina, tienen que estar alineados. Lo mismo que cuando estamos mirando un microscopio o un catalejo o unos prismáticos, lógicamente las lentes tienen que estar alineadas, es decir, una detrás de la otra perfectamente alineadas. El centro de una lente tiene que estar justo alineado con el centro de la lente que va detrás, no tienen que estar inclinadas. Y si estamos mirando por un microscopio, por un catalejo, por un prismático, nuestro ojo, que tiene que ser el receptor, tenemos que alinearlo con las lentes. Si no nos ponemos alineados directamente, no estamos viendo la imagen o estamos viendo solo parcialmente la imagen. Pues esto es un poco parecido. La córnea tiene que estar perfectamente alineada con el cristalino. El cristalino es la lente que está detrás, tiene que estar perfectamente centrada. Y luego la retina tiene que estar en la parte posterior, también centrada. De tal forma que el centro de la retina tiene que estar también centrada con el centro de la córnea y el centro del cristalino. ¿Qué quiere decir con el centro de la retina? Si estamos pensando una lente como la córnea, pues una superficie curvada cuyo vértice, cuya zona más protuyente, tiene que estar alineada una con la otra. La córnea no es todo igual, el cristalino no es todo igual, son superficies curvas y entonces el centro de esa curva, el centro de ese casquete de esfera, tiene que estar alineado una con la otra. Sin embargo, podemos pensar, bueno, la retina es todo igual, simplemente es una tela, como una zona de proyección. Da igual que la imagen se proyecte un poquito más arriba y un poquito más abajo en la superficie. No, no es lo mismo
porque la retina no es toda igual. En el centro de la retina tiene que estar proyectada el centro de nuestro campo visual. ¿Por qué? Porque nosotros vemos mucho mejor el centro del campo visual. Y eso solo es posible porque en el centro de la retina, en la llamada mácula, o incluso en el centro de la mácula, la fóvea tiene mucho más densidad de fotorreceptores, concretamente de conos. Los conos están muy pegaditos unos a otros en la fóvea, de tal forma que tenemos mucha mejor resolución espacial. Vemos mucho más nítido, vemos mucho mejor los detalles en el centro del campo visual, precisamente porque la fóvea tiene mucho más fotorreceptores. Con lo cual, para hacer coincidir el campo visual, tenemos que tener alineados el centro de la retina, es decir, la fóvea, con lo que llamamos eje visual. Por lo tanto, si trazamos una línea imaginaria entre el objeto que estamos viendo, el que queremos centrar en el centro de nuestro campo visual, en el centro de nuestra imagen, con nuestra fóvea, esa línea imaginaria tiene que pasar por el centro de la córnea, el centro del cristalino, hasta llegar al centro de la retina, a la fóvea. Eso sería el eje visual, lo que une lo que estamos mirando, el objeto en el que hemos centrado nuestra mirada, y la fóvea. Ese es el eje visual. Y para que todo funcione más o menos bien, tiene que coincidir con lo que llamamos eje anatómico, o lo podemos llamar, si queremos, eje óptico. Que aquí esa línea imaginaria lo que hace es pasar por el objeto que estamos mirando, como siempre, y pasa por el centro de la córnea y el centro del cristalino, vamos a decir el centro de la córnea. Estos ejes en principio tienen que coincidir. Estamos hablando del eje visual, es decir, tomamos como referencia final la fóvea y luego tenemos el eje óptico o el eje anatómico o el eje geométrico, vamos a llamarlo eje óptico, en el cual pasamos por el centro del sistema óptico, por simplificar, por el centro de la córnea. Pues esos ejes en principio tienen que coincidir, con lo cual si queremos hablar que hay un ángulo entre estas dos líneas imaginarias, el eje visual y el eje óptico, el ángulo es cero, porque si las líneas son coincidentes, si las dos ejes son los mismos, pues el eje que hay entre estos dos ejes es cero. Y esto es en principio lo que tiene que pasar en el ojo ideal, en el ojo perfecto. Lo que pasa es que eso no existe. Estos dos ejes están muy próximos, de tal manera que efectivamente la imagen que este sistema óptico proyecta en la retina hace que esa imagen tendría que estar más o menos en el centro de nuestra zona de máxima visión, que es la fóvea. Sin embargo, no es así. La fóvea nunca, en principio, coincide exactamente con estar justo en ese centro óptico. La fóvea, con respecto a este centro óptico, centro anatómico, no está justo a ese nivel, sino que está un poco desplazada hacia el exterior, hacia la zona de fuera, hacia la zona de la oreja, o separándose de la nariz, si lo queremos decir así. Es decir, lo normal es que la fóvea está un poquito desplazada hacia la parte temporal, hacia afuera, acercándose hacia la oreja, para que nos entendamos. Es un desplazamiento muy pequeño, despreciable en la mayor parte de los casos, que normalmente a simple vista no se nota, pero sí existe esta diferencia. Claro, si existe una diferencia y entonces sí que aparece un ángulo entre el eje visual y el eje óptico, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Qué es lo que se alinea con el objeto que estamos mirando? Lógicamente, el eje visual, porque nosotros miramos con la fóvea, con lo cual lo que siempre vamos a hacer es centralizar en la fóvea lo que queremos mirar. Queremos proyectar el objeto que llama nuestra atención en la fóvea. Por tanto, el eje visual es el que dirige siempre la mirada. Eso significa que la imagen no pasa estrictamente por el centro del sistema de lentes, no pasa por el centro de la córnea, porque existe esa diferencia. El centro de la córnea está señalado por el eje óptico. Y entonces, como hemos dicho que el eje óptico no coincide con el eje visual, existe una pequeña diferencia, hay un ángulo capa. Este ángulo capa es muy pequeño, con lo cual a nivel visual no influye mucho. Si hubiera un ángulo capa grande, podríamos pensar que las lentes están muy desalineadas y podrían afectar a la calidad visual. No es el caso. Pero hay que entender entonces que como lo que estamos alineando es la fóvea
hacia lo que queremos mirar, no estamos alineando la córnea. Eso quiere decir que el centro de la córnea no está apuntando exactamente al objeto que miramos, aunque parece que sí, no lo hace exactamente. Y como hemos dicho que la fobia está desplazada temporal hacia afuera, significa que la parte posterior del ojo se tiene que rotar, es decir, la parte que está un poco hacia afuera tiene que venir hacia el centro para que la fobia coincida y esté en el centro, en el eje visual. Con lo cual, si la parte posterior del ojo se va hacia adentro, acercándose hacia la nariz, significa que la córnea se va hacia afuera. Con lo cual, el ángulo kappa significa que la córnea apunta un poquito hacia afuera. Parece que el ojo está un poquito hacia afuera. Ese es el ángulo kappa habitual. ¿Qué es lo que pasa? Aunque esto es cierto, y lo medimos con nuestros aparatos y tal, pues casi todo el mundo tiene en menor medida un poquito de ángulo kappa, en la práctica no lo vemos. Cuando miramos a alguien a los ojos, parece que la córnea está enfocando y está apuntando al objeto que está mirando, aunque no es cierto. Aunque realmente hay un pequeño desajuste, hay una pequeña desviación hacia afuera, que ese es el ángulo kappa. El ángulo kappa, si hablamos estrictamente, siempre está. Lo que pasa es que cuando es tan pequeño, es como si estuviera cero. Con lo cual, cuando decimos este paciente, esta persona tiene un ángulo kappa, estamos diciendo realmente que tiene un ángulo kappa superior a lo normal. Un ángulo kappa que ya nos permite que a simple vista o cuando le hacemos pruebas, el ojo parece más desviado de lo que parece que está. Este ángulo kappa tiene importancia en dos ámbitos diferentes de la oftalmología. En el estrabismo y en la cirugía refractiva. En el estrabismo, ¿por qué? Porque un ángulo kappa positivo, que significa un ángulo kappa superior al habitual, es decir, la fobia está desplazada hacia temporal, pero es más de lo normal, es decir, está mucho más desplazada de lo habitual, con lo cual parece que la córnea se está orientando hacia afuera, pero de una forma más macroscópica, que se puede detectar a simple vista y no solo pues, con las medidas o aparatos que utilizamos nosotros. Con lo cual, un ángulo kappa positivo simula exotropia, simula un estrabismo divergente. Parece que los otros ojos están desviados hacia afuera. Lo que pasa es que están desviados los dos. Realmente no está ninguno desviado, los dos ojos están bien. Pero en un ángulo kappa positivo puede parecer que los ojos están torcidos hacia afuera, pero no es difícil diferenciarlo del estrabismo divergente de verdad, porque en un estrabismo divergente de verdad tienes un ojo que está mirando de frente y un ojo que está desviado, mientras que en ángulo kappa parece que los dos ojos están desviados. Y cuando lo estás mirando con una luz, si enchufas una luz cercana al ojo y le pedías al paciente que mirara la luz, el reflejo de la luz en la córnea, en vez de estar centrado en la córnea, ese reflejo está desplazado al interior, como si el ojo estuviera hacia afuera. ¿Existen ángulos kappas negativos? Sí, pues que son mucho más raros. Ángulo kappa negativo significa que la fobia, en vez de estar desplazada hacia temporal, está desplazada hacia nasal. La fobia está en la parte interior, con lo cual el ángulo kappa se invierte. Eso significa que para alinear el eje visual, el eje óptico tiene que mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, el ángulo kappa negativo, que es mucho más raro, solo se ven sobre todo en miopes magnos, en miopes altos, que tienen alteraciones de la curvatura del posterior del ojo, pues entonces parece que el ojo está torcido hacia adentro. Y nuevamente, es un falso estrabismo. Solo es un aspecto de que el ojo parece que está torcido hacia adentro, pero no lo está de verdad, es un falso estrabismo. Hemos dicho que aparte del tema del estrabismo, también afecta a la cirugía refractiva. La cirugía refractiva, concretamente la que tenemos que operar o la córnea o tenemos que poner lentes intraoculares, tenemos que hacer un centramiento del tratamiento. El tratamiento de la córnea la tenemos que centrar en el eje visual y cuando colocamos una lente intraocular, una lente que llaman premium, una lente pues, multifocal, una lente que permite cierto enfoque de cerca y lejos, trifocales, EDOF, bueno, una serie de lentes que llaman premium, es muy importante el centramiento. Tenemos que colocar, cuando operamos y quitamos el cristalino, ponemos una lente artificial dentro del ojo, una lente intraocular que sustituye al cristalino. El centro de esa lente tiene que pasar por el eje visual. ¿Pero qué es lo que decimos? El eje visual es un concepto, pero no lo vemos. El eje visual, cuando estamos haciendo la cirugía o estamos explorando, no lo tenemos perfectamente identificado. Podemos identificar más fácilmente el centro de la córnea, es más fácil de identificar, y también el centro de la pupila, que es otro elemento que podemos tener cuando estamos haciendo este tipo de cirugías. Es decir, el punto que está en el centro de la pupila, tenemos una medida, el punto que está en el centro de la córnea es otra medida y el eje visual es otra medida.
Entonces, ¿cuál de los tres tenemos que hacer? Bueno, pues en la cirugía refractiva, depende si hay mucho o poco ángulo capa, no te puedes fiar de lo que tú ves en el centro del ojo, en el centro de la pupila, sino que tienes que desplazarlo un poquito nasal, un poquito hacia adentro, y parece que no estás dejando, por ejemplo, la lente intraocular centrada, sino que lo estás alineando con el eje visual, aunque el eje geométrico parece otra cosa. Tú cuando estás operando parece que lo estás dejando centrada la lente en lo que es el centro de la pupila, pero eso está mal, lo tienes que centrar en el eje visual, y a veces el eje visual no coincide con el eje pupilar. Y entonces tienes que hacer esas medidas. Si tiene mucho o poco ángulo capa, lo tienes que tener en cuenta a la hora de operar. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast donde hemos hablado de una serie de enfermedades urgentes. No nos hemos detenido mucho en hablar de cada enfermedad porque la mayoría tienen ya sus episodios monográficos. Hemos hablado en detalle en casi todas de estas enfermedades urgentes que hemos hablado. Dejaré en las notas del programa los enlaces a los episodios previos del podcast para quien quiera profundizar y saber más en detalle sobre estas enfermedades. Y he utilizado pues, un sistema de graduación de 3 tipos de urgencias, de menos urgentes a más urgentes, para entender pues el grado de preferencia que necesitaríamos atenderlas estas. Y he dejado aparte las patologías, las enfermedades graves y bruscas, pero que no tienen tratamiento, por tanto, no son urgentes en el sentido de que no se benefician de un diagnóstico y un tratamiento, básicamente porque no tienen realmente un tratamiento eficaz a corto plazo, de cogerlo más a tiempo, y también he dejado aparte las enfermedades que se suelen diagnosticar más o menos urgentes porque son agudas, pero no son tan graves, y el no diagnosticarla o no atenderla de forma urgente no es tan importante o tan preocupante o tan peligroso el no diagnosticarlas a tiempo. Además, al principio hemos hablado de la miopía y su posible relación con la dieta, con una dieta sana, que podría ser, aunque esto es una cosa muy preliminar, podría ser que una dieta sana, aquí hablan de los ácidos grasos, pero bueno, vamos a pensar de momento en alimentos sanos, alimentos menos sanos, parece ser que puede jugar un papel en el desarrollo de la miopía, concretamente como papel protector si comemos más sano o factor de riesgo si comemos menos sano. Y por último, hemos hablado de una peculiaridad en la exploración de los pacientes. Hemos hablado del ángulo capa. No es una enfermedad, es un hallazgo que hacemos en las exploraciones y que puede tener su importancia tanto en el estrabismo, porque un ángulo capa grande o diferente del habitual puede dar lugar a falsos estrabismos, a personas que puede parecer que tienen los ojos desviados y no lo están, y también es una cosa que tiene importancia cuando realizamos tratamientos de cirugía refractiva, cuando queremos tratar problemas de presbicia, de vista cansada, o quitar la graduación para que el paciente no necesite gafas. Debemos tenerlo en cuenta a la hora de alinear las lentes que hay dentro del ojo para sustituirlas cuando hacemos un tratamiento en una córnea, sobre todo cuando tenemos que colocar una lente intraocular. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta los cirujanos, que existen diferentes tipos de ejes en los ojos y pues el tratamiento tenemos que orientarlo más a unos ejes que hacia otros ejes. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces, artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.